5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante décadas, los astrónomos han intentado reconstruir los primeros pasos del universo, cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias y, sobre todo, cómo aparecieron los agujeros negros supermasivos que hoy dominan el centro de casi todas las galaxias. Hasta ahora, esa historia tenía lagunas difíciles de rellenar, pero el telescopio James Webb ha abierto una ventana inesperada. En sus imágenes más profundas han aparecido unos objetos diminutos y extrañamente rojos, visibles solo en un intervalo muy concreto del cosmos temprano. Se conocen como Little Red Dots, pequeños puntos rojos, y son tan compactos y tan luminosos que no encajan en ningún modelo. Su densidad es tan extrema que desafía nuestra comprensión sobre cómo se ensamblan las primeras estructuras del universo. Los investigadores buscan explicaciones. Estamos ante galaxias embrionarias envueltas en gas, núcleos activos en pleno despertar, o estamos viendo por primera vez la etapa exacta en la que nacen las semillas de los agujeros negros supermasivos. Enseguida lo vamos a ver todo en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en todas las plataformas de audio si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El telescopio James Webb ha revelado una población de objetos tan extraños que no encajan en ningún catálogo previo. Son minúsculos, intensamente rojos y además aparecen solo en un momento muy concreto del universo, dentro de los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang. Se les conoce como Little Red Dots y su combinación de densidad extrema y luminosidad inusual los convierte en algunos de los objetos más exóticos que hayamos detectado hasta ahora. Desde su descubrimiento, los astrónomos han intentado encontrar una explicación convincente. Son galaxias jóvenes envueltas en polvo, son núcleos galácticos en formación o estamos viendo algo completamente distinto. Todo indica que su estructura es tan compacta que no pueden mantenerse estables durante mucho tiempo. Las estrellas que contienen están tan juntas que terminarían chocando entre sí y dando lugar a una estrella gigantesca destinada a colapsar rápidamente. La hipótesis que gana fuerza es que estos Little Red Dots podrían ser las semillas de los agujeros negros supermasivos que hoy dominan los centros de las galaxias. Una ventana directa a un proceso que hasta ahora solo podíamos intuir. Para profundizar en estas ideas y en lo que implican para entender el universo temprano, hoy nos acompaña Marcelo Vergara, que es investigador en el Instituto de Cálculo Astronómico de la Universidad de Heidelberg y uno de los autores de un estudio que recientemente se acaba de publicar en Astronomical Journal Letters sobre este particular. Así que con él vamos a conocer esas Little Red Dots tan intrigantes. Lo primero, darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Jorge, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hombre, la verdad es que nos resulta fascinante, ¿no? El tema este de conocer, ir un poco cribando qué podemos conocer del universo temprano. Creo que el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, precisamente una de las misiones, uno de los objetivos que tenía era poder ver precisamente un poco más lejos, ¿no? Y más distante en el tiempo para ver cómo fueron esos primeros instantes, ir conociendo más detalles. Y es ahí donde nos hemos encontrado con estos objetos, con esos pequeños puntitos rojos, ¿no? Que os tiene un poco intrigados los astrónomos, ¿no? Cuéntanos un poco, si quieres, antes de especular sobre qué pueden ser, cómo los hemos visto y qué características tienen. Sí, bueno, la idea del James Webb era observar las etapas tempranas del universo y ver si podíamos tener alguna pista de cómo se generaron las primeras estructuras cósmicas y los agujeros negros. Y en estas observaciones se logró detectar los Little Red Dots, que como tú dijiste son muy pequeños, son extremadamente rojos y también muy brillantes. Y claro, al principio era un objeto que no se había visto hasta el momento, nada parecido, ¿no? Que se caracterizaban, entre otras cosas, por tener una densidad extrema, ¿no? Claro. O sea, tampoco se habían observado antes porque son objetos extremadamente compactos y
a pesar de que son muy brillosos, brillan en el infrarrojo. Entonces era muy difícil de observar, por eso se tuvo que esperar ahora el James Webb, que es un telescopio muy poderoso con una muy alta resolución. Bueno, y cuéntanos un poco, una vez que se ha visto esto, me imagino que cada vez que aparece un objeto nuevo, de algo que no está muy claro qué es, suscita el interés para caracterizarlo y para ver qué es lo que hay detrás. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, porque lo que veo es que ha habido dentro de la comunidad mucha inquietud y muchas propuestas para explicar qué es lo que son realmente, ¿no? Sí, claro, bueno, primero el por qué son tan rojos. Por una parte, por el corrimiento rojo, el redshift, y eso significa que están muy lejos. No sé si debo explicar lo que es el corrimiento rojo. Sí, claro. Así nos ubicas un poco okay. dónde están. Claro, bueno, el corrimiento rojo es cuando la galaxia se aleja debido a la expansión del universo, entonces las ondas de luz se estiran y al estirarse se vuelven más rojas. Es parecido al efecto Doppler, es cuando, por ejemplo, una ambulancia pasa y se aleja, las ondas sonoras se estiran y el sonido se oye más grave. ¿Y esto qué quiere decir en este caso? Un poco nos ubica en el momento en el que aparecieron. Claro, nos da la información de a qué edad del universo se encontraron, que es entre 300 y 1500 millones de años después del Big Bang. Que, digamos, tienen la característica de que todos los que se han observado están contemplados dentro de ese umbral temporal de un universo temprano, y un poco es esto, dentro del ámbito de la cosmología, una etapa interesante que nos llama la atención porque estamos empezando a ver algunas estructuras que no encajan muy bien con lo que pensábamos que podría haber, en este caso con objetos que son demasiado densos para ese momento. Sí, claro. Bueno, la verdad es que sí se han observado a otros redshift, tanto menores como mayores, pero el peak de estos se encuentra entre el redshift 4 y 8, que es entre 600 y 1500 millones de años luego del Big Bang. Lo que se cree es que esto podría ser una base temprana de las galaxias, donde probablemente ellas solo pasarían un tiempo de su vida muy corto. Y claro, ¿qué es lo que viene a demostrar o qué es lo que aporta dentro de lo que es el campo? Bueno, ahí eso está todavía en debate, ya que hay dos posibles interpretaciones. Una es que sean galaxias polvorientas, muy compactas, y la otra es que sean galaxias con agujeros negros activos. Claro, ¿y qué argumentos hay a favor de una y otra? Bueno, se cree que puede ser una galaxia muy compacta porque se puede ser este rojo de estos objetos se deba a que hay gas que cubre las estrellas, lo cual opacaría la luz. También se ha observado emisiones fuertes de hidrógeno atómico ionizado, lo cual es un proceso típico por las estrellas masivas que ionizan el gas a su alrededor. Por otra parte, se cree que podrían ser agujeros negros porque la luminosidad en el infrarrojo al parecer es muy alta, por lo cual no se podría explicar simplemente con una estrella. Y lo que nosotros creemos es que probablemente sea una transición de una estrella, o sea, una galaxia muy compacta, experimenta muchas colisiones y se forma o está en proceso de formación este agujero negro supermasivo. Comentábamos un poco al principio que una de las cuestiones que estaban por resolver es cómo se pudieran formar esos agujeros negros supermasivos, ¿no? Que hoy en día vemos en el centro de las galaxias y que de alguna forma sirven, entre comillas, para anclarlas, ¿no? Es el lugar alrededor del cual están el resto de las estrellas, también donde están los núcleos activos que permiten ese proceso de formación estelar, pero cabía la duda de cómo se pudo originar en tan poco tiempo lugares con tanta acumulación de masa. Quizás estemos enfrente de ese proceso. Estamos viendo con estos pequeños puntitos rojos, como los denomináis, ese proceso de formación. Aunque no esté muy clara esas dos explicaciones que nos dan en principio, lo que sí que parece es que cualquiera de ellas son como elementos de transición que confluyen hacia ese agujero supermasivo. Sí, claro, es algo de lo que se cree que podría darnos pistas sobre cómo se formaron estos agujeros negros supermasivos. Sin embargo, los Little Red Dots solo representan alrededor del 10 a 30% de las galaxias del universo temprano.
por lo cual es muy probable que esto sea simplemente una pequeña fase de transición de la formación de las galaxias. Y no de todas, quizá, ¿no? Claro, es muy probable que existan otros mecanismos que aún no tenemos pistas. Bueno, y dame un poco más de detalles de qué es lo que habéis podido observar, un poco por qué os inclináis vosotros hacia esa interpretación que dais en el paper. Lo que nosotros proponemos es que si un grupo de estrellas nace en esta configuración tan compacta, tan densa, inevitablemente va a colapsar sobre sí misma, lo cual va a desencadenar muchas colisiones sucesivas. Y estas colisiones sucesivas van a formar una estrella muy masiva que al consumir todo su hidrógeno va a terminar colapsando en un agujero negro. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que quizá los Little Red Dots puede ser que ambas interpretaciones estén correctas y sea solamente una transición desde una galaxia muy compacta a una GN. O sea, perdón, un núcleo activo. Sí. De alguna forma es como si acabara dando lugar a un objeto un poco que no habíamos visto, que es como una única estrella muy grande que es la suma de todas esas, de ese cúmulo inicial y que en su interior acaba albergando un agujero negro, una estructura un poco extraña, ¿no? Claro, para explicar cómo se formaron estas estructuras también hay debate. Primero se necesitaría que mucho gas al principio se condense y se formen muchas estrellas de una manera muy eficiente, y para eso la verdad es que se necesitan condiciones un poco especiales. Y por otra parte, el hecho de que se forme una estrella tan grande es también algo complejo y que también está debatiéndose. Lo que sí sabemos es que una estrella así de grande debería ser muy inestable y también tener un periodo de vida muy corto, por lo cual sería muy difícil de observar. Pero de alguna forma las estamos viendo. Bueno, estamos viendo grupos de estrellas, pero estrellas singulares todavía no hay resolución aún para eso. Uh-huh. ¿Qué es lo que haría falta para determinar mejor lo que estamos viendo? ¿Hace falta una resolución más alta por parte del James Webb o con otra serie de instrumentos de observación se podrían ver? Bueno, se requieren más observaciones en distintos rangos del espectro electromagnético, como el radio o los rayos X. Por ejemplo, se va a construir el Extremely Large Telescope, el telescopio extremadamente largo, de la ESO, que se va a construir en el norte de Chile, y contará con una sensibilidad muy alta y podría permitirnos verificar si efectivamente estos objetos son tan compactos como creemos. Por otra parte, por ejemplo, observaciones más sensibles en rayos X podría permitirnos medir con mayor precisión la masa de los agujeros negros, si es que existen, y por otra parte, por ejemplo, observaciones en radio, como podrían ser con ALMA, nos podría permitir tener más información al respecto del gas que hay en estas galaxias. Porque de momento lo que hemos visto es solamente las mediciones del web, con el resto de instrumentos todavía no tenemos esa información. Por ejemplo, el ALMA ya está activo. Claro, el ALMA está activo, pero con la tecnología actual no es posible observar esto, entonces se tiene que trabajar en una actualización tecnológica para mejorar la sensibilidad y así poder empezar a estudiar estos objetos. Cuéntanos un poco también de los espectros. Creo que ha habido también en ese aspecto, os llama un poco la atención la forma que tienen, ¿no? En V, en caída. Digamos que se dan dos cosas que son un poco paradójicas al mismo tiempo. Es por una parte luz azul y principalmente roja también. Claro, las líneas espectrales nos permiten estimar diferentes propiedades de la galaxia, como por ejemplo su composición química. Y en principio esto depende de la interpretación que nosotros obtenemos. Si las líneas resultan que vienen de una población estelar, nos daría información de, por ejemplo, qué tan masivas son las estrellas o sus propiedades químicas también. Ahora, si las líneas provienen de un núcleo activo, nos daría información del gas alrededor de este núcleo. Entonces, básicamente sirven para saber si hay formación estelar intensa o si es un proceso de acreción alrededor del agujero negro.
Y aquí lo que veis es un poco ambas cosas. Claro, claro. Parte de los Little Red Dots nos dice que hay hidrógeno ionizado, lo cual es una característica de muchas galaxias, que está la estrella y calienta el gas alrededor y el hidrógeno se ioniza. Pero por otra parte, también nosotros vemos que hay muchos Little Red Dots que cubren un ancho de banda muy, muy amplio, lo cual nos dice que es un proceso muy energético y no se podría explicar simplemente con estrellas. Uh-huh. Entonces tendría que haber algo que esté ahí produciendo más energía, como un agujero negro. O sea, que es una cosa, claro, que despista bastante. O sea, cuando te pones a analizar la luz, dices, bueno, esto es característico de estrellas con mucha densidad, y también estamos viendo el proceso propio de cuando un agujero negro está empezando a engullir, ¿no? El disco de acreción, cuando está comiéndose el gas, está cayendo a su interior. Despista bastante, ¿no? Que un mismo objeto te dé estas dos visiones, ¿no? Claro, efectivamente, eso es uno de los problemas, porque presenta características similares, pero a la vez tenemos estas dos interpretaciones. Es por eso que nosotros en nuestro trabajo creemos que es una transición de una población estelar muy compacta hacia un núcleo activo. Quizás con futuros telescopios y mayor resolución y nuevos datos en rayos X o radio, por ejemplo, se pueda clasificar de mejor manera estos objetos. O sea, que de alguna forma vosotros lo que hacéis es conciliar las cosas que se habían venido publicando, ¿no? ¿Estamos empezando a ver a un agujero negro empezando a engullir, o estamos viendo una galaxia muy densa? Pues las dos cosas probablemente, ¿no? Porque en cualquier caso la una lleva a la otra, son como un proceso de transición que acabaría generando esos agujeros negros supermasivos que nos tenían también un poco despistados, ¿no? En ese momento de la galaxia. De alguna forma, ¿por qué luego acaban desapareciendo? ¿Por qué solamente se dan dentro de ese umbral temporal, pensáis? Bueno, porque es una etapa transitoria de probablemente las primeras galaxias. Esto es como el comienzo de cuando ya nacen y luego ya ocurren otros procesos que hacen que vaya creciendo y ya empieza a tener otras propiedades. Se circunscribe simplemente al momento del universo en el que viene a ser, que de alguna forma explica cómo se pueden originar esos agujeros negros, pero también, como nos contabas, no es la explicación de todos ellos, sino solamente de una parte, porque su número es menor que el número de los agujeros negros supermasivos que conocemos hoy en día. Sí, claro. Es que los Little Red Dots son simplemente entre un 10 a un 30% de todas las galaxias que hemos observado en el universo temprano. Por lo cual es probable que expliquen cierta formación de algunos agujeros negros supermasivos, pero también hay un rango que está abierto, digamos, a otras interpretaciones. Que todavía nos quedaría por conocer, entonces, ¿no? El origen del otro 70%, digamos. Claro, sí. Es un tema muy abierto, la verdad, que está constantemente debatiéndose entre la comunidad científica, y sí, aún hay mucho que necesitamos observar y calibrar mejor y tener experimentes con mejor sensibilidad. Claro, diferentes modelos teóricos también. La verdad es que me llama mucho la atención porque, claro, son unos objetos de los que se ha hablado poco. Entiendo que esto es un poco justo el punto de la vanguardia en el que estáis ahora, ¿no? Por las implicaciones tanto desde el punto de vista de la astronomía de la observación como de la cosmología, de las implicaciones que puede tener para entender un poco cómo es la evolución del universo temprano. Un poco la comunidad cómo lo está recibiendo, porque veo que sí que hay un debate abierto, ¿no? Hasta que podamos tener esas observaciones que apuntas, que llegarán, pero todavía tardará un poquito hasta que todos esos instrumentos estén un poco con una mayor precisión. Sí que hay debate. No sé si es un momento excitante o de alguna forma, bueno, estábamos esperando que apareciera algún tipo de estructura que explicara esta incógnita de por qué tenemos tantos agujeros negros supermasivos, cómo se han podido originar. Yo creo que la gente en la comunidad en general esperaba ver cosas interesantes, pero diría que la mayoría nos tomó por sorpresa las características de estos objetos, que al ser tan compactos, porque desafía los modelos cosmológicos actuales. Y por otra parte, también hay parte de la comunidad que se mantiene escéptica, ya que se preguntan qué tan precisa es la medición de las características de estos objetos, por lo cual
Algunos probablemente van a esperar a nuevas tecnologías o cosas para ver si realmente es lo que creemos o no, porque también puede ser que la galaxia sea más grande, pero solo el centro de ella esté muy brillante. Ajá. Y se está viendo eso, y quizás no estamos perdiendo parte de la galaxia que no es tan brillante. Claro, es una cosa, una cuestión abierta, digamos. Y si fuera que es lo que estamos viendo solamente una parte y no el todo, ¿no? Que puede justificar que es que la masa no está tan densamente concentrada, sino que hay una parte que es que no estamos viendo. Claro, eso podría pasar. Eso puede ser una opción perfectamente plausible. Y para eso lo único que se puede hacer es esperar un nuevo instrumento con mayor sensibilidad y que nos ayude a observar si es que efectivamente hay más galaxias o es solamente lo que vemos ahora. Y en el caso de que se confirmaran de que verdaderamente estos pequeños puntos rojos son como describís y como se piensa, tan densamente poblados, tan compactos, dices que de alguna forma no cabe dentro del modelo cosmológico que tenemos ahora. ¿Sería difícil de explicar cómo se han podido formar con esa estructura? Sí, claro, el problema es cómo se llegaría a formar tan rápido algo así, en lo cual implicaría que el gas tendría que haber colapsado a etapas más tempranas de lo que se creía y que la formación estelar tendría que haber sido más eficiente de lo que se creía. Hay diferentes asunciones que se creían antes, que en caso de que estos libros sean lo que nosotros realmente creemos, cambiarían. Eso implicaría alguna diferencia en cómo era nuestra interpretación sobre el universo temprano. Habría que revisar ese postulado, ¿no? De lo que pensamos hasta ahora, porque aparecen estructuras que hasta ahora pensábamos que requerían más tiempo para que aparecieran. Claro. Otra cosa también que me llama mucho la atención es vosotros como uno de los equipos más destacados dentro de la explicación de esto. Sois chilenos. Cuéntanos un poco cómo surge vuestro grupo, ¿no? Con profesor Escala también a la cabeza. ¿Cómo os habéis interesado por este campo? ¿Qué os ha llevado aquí? Nosotros hace alrededor de 4 años empezamos a trabajar con doctor Escala y también doctor Schleicher acerca de colisiones en cúmulos de estrellas, y lo que nosotros buscábamos era ver si existía alguna masa crítica o no en la cual el clúster, el grupo de estrellas, colapsara sobre sí mismo y desencadenara muchas colisiones sucesivas, formando así un objeto masivo. Entonces, ahí fue cuando entré yo como estudiante de magíster, de máster en ese momento, y empecé a hacer simulaciones y empecé a explorar condiciones muy extremas, algo que no se había hecho antes. Y nada, bueno, la verdad es que encontramos esa masa crítica y luego fuimos perfeccionando cada vez los modelos. Ya, la verdad que para nosotros fue una muy agradable sorpresa cuando se encontraron estas observaciones de estos objetos tan compactos. O sea, que de alguna forma tú ya estabas trabajando un poco en qué es lo que tiene que pasar en un cúmulo de estrellas para que colapse en sí mismo, ¿no? ¿Cuántas estrellas, cómo de compacto tiene que estar para que eso finalmente acabe dando lugar a, pues eso, a un agujero negro supermasivo? Están demasiado cercas, tienen que atraerse unas a otras y eso tiene que compactar. Y estabas tú en esas cuando de pronto el James Webb ha observado de, mira, pues me parece que estos puntos es justo lo que estabas viendo, ¿no? Claro, sí. Tú ya estabas modelando eso antes de que apareciera el objeto. Sí, bueno, es que hay diferentes grupos de estrellas con diferentes características y bueno, yo estaba modelando algo, y luego aparece esto y digo, bueno, esto se parece, y ahí empecé a tratar de modelar estos nuevos objetos, y eso está en mi último paper. Sí, claro, nosotros ya habíamos explorado qué pasaría si algún grupo de estrellas nace en una configuración muy compacta. ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que aparezcan esos cúmulos, esos clústeres con tantas estrellas en un sitio, ¿no? Pues vemos la imagen de Planck del Big Bang, de radiación de fondo de microondas, y vemos que hay unas zonas donde hay una densidad mayor que en otras, y que esto un poco nos da pistas de las semillas de cómo se irá comportando el universo después, dónde va a haber masa, dónde no, pero que es así como característico de estos clústeres donde verdaderamente la densidad de estrellas es mayor. Para eso tiene que ocurrir que haya una formación estelar muy eficiente. Básicamente, cuando nacen las estrellas, tú tienes una bola de gas, digamos, que colapsa por la gravedad, y cuando colapsa se empiezan a formar estrellas.
para que ocurra una formación eficiente. Hay diferentes características que se deben cumplir, que también se está también bajo estudio, como que el gas tiene que ser frío, pero a la vez también se tiene que poder fragmentar de manera eficiente, que no haya lo que se dice cuando se van formando las estrellas que van calentando el gas, también tiene que... es una combinación de muchos factores y procesos que podrían dar origen a estos cúmulos densos. Y luego, claro, tiene que suceder que se dé una situación que puede mantenerse en equilibrio y esas estrellas estar ahí agrupadas, como vemos en algunos clústeres famosos, o no, que verdaderamente dé una situación dinámica en la que se han generado demasiadas estrellas demasiado juntas que acabarán colapsando, que es un poco lo que intuimos que puede estar pasando en estos objetos, ¿no? Claro, eso es lo que precisamente buscábamos nosotros. Tiene que haber algún punto en lo cual los clústeres ya no son estables y van a colapsar inevitablemente, van a colapsar en sí mismos, y nosotros creíamos que tenía que existir esto de alguna u otra forma. Entonces, eso es lo que buscábamos. Bueno, pues ya vemos que ha aparecido realmente. Finalmente, la propia naturaleza lo ha acabado exhibiendo, aunque todavía quedan muchas cuestiones abiertas para dilucidar. Una cuestión ahora mismo en investigación. Creo que aquí lo que hace falta es un poco de paciencia, ¿no, Marcelo? De cara a... No sé si tenéis un poco pistas de cuánto tiempo tardará en tenerse más datos. Mientras tanto, la comunidad seguís haciendo modelos a ver qué explica mejor lo que habéis visto. Sí, claro, bueno, la verdad es que es un escenario bastante prometedor, pero también hay que no volverse loco. Aún hay mucho que hacer, que investigar y esperar. Por el momento no sabría decirte la verdad cuánto tiempo habría que esperar en los telescopios. Yo sé que hay algunos de rayos X que están construyéndose, que van a tener mayor resolución. Sé que también el Extremely Large Telescope está también en construcción en estos momentos, pero claro, también depende de muchos factores, de la tecnología, de los fondos, entonces es difícil estimar. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir con modelos teóricos, con simulaciones y, bueno, tratar de interpretarlo de la mejor manera, pero siempre con cautela, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que estamos viendo son objetos nuevos que no se habían visto hasta ahora, que también nos ayudan a comprender mucho mejor cómo ha sido la evolución del universo. Son cosas que estábamos deseando ver con el James Webb y que efectivamente han aparecido. Ahora lo que pasa es que necesitamos más información para caracterizarlas mejor, pero bueno, en principio ahí está ese debate abierto y ahí está vuestro trabajo que acaba de ser publicado en Astronomical Journal Letters, así que por lo tanto te damos ya la enhorabuena por haber podido dar esa explicación a estas cosas y desearte mucha suerte para el futuro, a ver si se puede dirimir bien de qué estamos hablando y repetimos conversación para que ya nos lo aclares más cuando se sepa dentro de un tiempo, ¿vale, Marcelo? Claro, yo encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es